maestro campesino, maestro proletario, que llevas en el alma coraje libertario. Enséñame las letras con el abecedario y enséñame el camino del revolucionario. Con marchas y plantones y huelgas nacionales, clases de dignidad das a tus colegiales. No te asustan los golpes, balas ni represiones, demuestras valentía en todas tus acciones. Tiene gran interés el estar todos unidos aquí en La Paz, como lo estamos haciendo en prácticamente todos los estados del país, porque nada más y nada menos está en juego la soberanía nacional, la libertad de los mexicanos, nuestra independencia, y obviamente lo que requerimos es discutir qué vamos a hacer juntos. Y aquí lo que se juega es el empleo de todos nosotros, se enjuega toda la gratuidad de la educación, todo el contenido curricular de la educación, todo lo que implica el precepto constitucional de 1917 como parte sustantiva de la herencia social de la Revolución Mexicana. Así que no es cualquier cosa lo que nos estamos jugando ahorita, es nada más y nada menos que la nación misma. El Bester Gordillo Morales acaba de declarar hace 3 días que ellos se desisten de ir a la lucha por la educación pública y nuestros derechos laborales, que ellos van a esperar a ver qué va a hacer la OCDE, qué van a hacer los organismos transnacionales saqueadores de naciones, que van a esperar a qué van a hacer los partidos del Pacto por México, decimos Pacto contra México, qué va a hacer el gobierno federal para agredirnos, para aniquilar nuestros derechos. Y entonces dicen que van a ver si se amparan contra las leyes secundarias, pero igualmente caminamos en un proceso donde no hay quien pueda hacer algo por nosotros más que nosotros mismos. Por eso incluso hemos discutido en nuestro Congreso Nacional Popular de Educación, Cultura, Arte, Ciencia, en los términos de este quehacer inmediato. Hemos decidido dar la batalla, no quedarnos cruzados de brazos. No sé si aquí haya alguien que dude en este momento de gravedad nacional. Y no sé si, compañeros, estén ustedes dispuestos a dar esta batalla por la nación y por nuestros derechos. Solamente hay 2 posiciones. Quienes van a favorecer las políticas de los dueños de los grandes capitales, quienes van a favorecer la línea del Bester Gordillo, de los partidos políticos que han traicionado el interés de los mexicanos y la misma Constitución. Y está la otra posición, compañeros, la de los trabajadores, la de quienes somos pueblo. Nosotros nos consideramos pueblo. Y en ese sentido, entonces, estamos trabajando a partir, incluso decía, del Congreso Nacional de Educación, en 3, en 4 rutas muy específicas. Una, de desenmascarar todo el proyecto educativo neoliberal, de decir de la gravedad que está cometiendo contra los mexicanos, si hablamos de México, porque el daño es global, de decir entonces, compañeros, que necesitamos hacernos de nuestra fuente de trabajo, que necesitamos decirles a los programas oficiales que no son nuestros programas, y que entonces en esa línea vamos a estar trabajando todos en nuestro propio programa nacional alternativo de educación y cultura. Pero también, compañeros, decir que si hay leyes injustas, que si modifican la Constitución a contra de los mexicanos, entonces hay un principio elemental, como decía Mahatma Gandhi: cuando las leyes son injustas, lo correcto es no obedecerlas. Y entonces, compañeros, si este proceso que llevan de la ACE, de la evaluación universal, y que hoy lo pretenden constitucionalizar con la reforma educativa, hay que desobedecer, compañeros, ese proceso de aniquilación de los derechos y de
pública. Y por eso entonces decimos, no sería lógico decir que estamos contra la reforma educativa aniquilacionista y estar hablando de que vamos a aplicar examen enlace. El maestro que tenemos de este lado del lentes allá es un maestro cesado de Puebla. ¿Por qué creen que lo cesaron? Porque se negó a aplicar en su escuela el examen enlace. Hay 41 directores en Puebla y un docente, el docente es él. Este es ejemplo claro que las evaluaciones son punitivas, que son para despojarnos de derechos. El maestro, fíjense la dedicatoria que tiene, es el secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE. ¿Por qué el Bester Gordillo lo cesó? Pues precisamente porque es un ejemplo de resistencia y de lucha nacional a seguir. Y entonces en esta línea decimos, no enlace, no PISA, no carrera magisterial, no evaluaciones universales, porque este año están programados ya para del 3 al 7 de junio todos los compañeros técnico-pedagógicos, docentes, directivos de educación secundaria, incluidos técnicas generales o telesecundarias. Y en esa condición entonces es parte de esa resistencia y de esa desobediencia civil, pero también las acciones que generemos en el país. Y esto obviamente implica estar discutiendo todos con quién vamos a trabajar, con quiénes vamos a luchar. Y un elemento esencial aquí, un aliado principal, son precisamente nuestros padres de familia. Por eso incluso cuando el Bester Gordillo declara que vuelve a traicionar a los trabajadores de la educación, cuando el Pacto por México dice vamos contra la educación pública, cuando el gobierno federal inaugura su sexenio con sangre, con muerte, con represión el 1 de diciembre, y se anuncian un día antes y un día después lo letal de las reformas laboral y educativa, es cuando decimos debemos de organizarnos como pueblo con todo un proceso de trabajo previo, claro. Y vamos entonces, compañeros, como ya lo hicimos con el ISSSTE, como ya lo hicimos con la ACE, como ya lo hicimos con la evaluación universal y como ya lo hicimos con los más de 3.200.000 de amparos contra la reforma laboral en solo 5 días, vamos al amparo nacional contra la reforma educativa. Pero hay varias condiciones ahí. Una, no puede haber un proceso de amparo mientras no esté dado el decreto. Quien diga que ya están llenando amparos como el Bester Gordillo es una mentira vil, porque dice claramente el transitorio primero de la propuesta de decreto de Peña Nieto que ese decreto entrará en funciones un día después de publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces necesitamos eso para poder dar la batalla. Ojalá lo pudiéramos detener antes, no hemos podido, pero estamos a unas horas y ya tenemos el amparo lleno con todos los contenidos, sustentado en la cuestión de la violación a los derechos internacionales o a lo asignado por México en derechos humanos y en derechos laborales. Y eso de los padres de familia decimos entonces, debemos, por la condición de la afectación directa a la educación pública, por el hecho de que la reforma educativa, si hemos leído toda esa propuesta lesiva, nos dice claramente cómo van a instaurar las cuotas escolares obligatorias constitucionales, cómo van a instaurar el proceso de apertura mayor a los capitales privados dentro de las escuelas. Nos dice entonces cómo la gratuidad está en peligro, cómo la laicidad está totalmente tocada de muerte en este momento en el aspecto educativo. Y la cuestión de los contenidos curriculares, sobre todo en lo que habla de la mutilación de nuestra memoria histórica. Y entonces hay que involucrar a los padres de familia con un amparo que nos diga que el señor padre de familia no acepta que se le arrebate la escuela pública mexicana. Y en el país somos
según el INE, poco más de 80 millones de mexicanos que tenemos credencial de elector, y entonces en esa condición podemos tener las reuniones de los maestros, los trabajadores de la educación, en todas las escuelas, en todas las comunidades, para involucrar a padres de familia y toda la sociedad mexicana, que llenen los formatos, que se firmen, que nos den la credencial de elector, y entonces, compañeros, la gran movilización será en todos los juzgados del Distrito Federal en materia laboral para hacer la entrega de estos amparos, millones de amparos. Pero en el caso de los trabajadores de la educación, aparte de estos dos aspectos, estaríamos en un amparo específicamente para ellos, que incluya la cuestión de lo laboral, sobre todo en el aspecto de la inestabilidad que genera y que generará esta reforma educativa regresiva, la cuestión del ingreso, la cuestión de la promoción, la cuestión de la permanencia, la cuestión de los salarios, la cuestión de las jornadas de lucha y todo lo que implique el garantizar nuestros derechos adquiridos. Porque el peligro es 1.450.000 aproximadamente basificados en el país. Dada la reforma educativa, cancelamos su basificación. Ya me parece que en muchos lugares del país camina a más grandes rasgos la cuestión de la municipalización, de los consejos de participación social, de la aniquilación de los escalafones locales para asignación de recursos y promociones. Y entonces requerimos involucrar aquí precisamente a todos los trabajadores de la educación para preservar la basificación de quienes estamos basificados, pero también para arrancar a los gobiernos a partir de los presupuestos las basificaciones desde los ingresos al Servicio Educativo Nacional, no en la condición de los exámenes de oposición, pero también a quienes están en servicio en condiciones de desventaja por contratos de 3 o de 6 meses, que es el objetivo precisamente de la reforma laboral, y que en el caso del traslado legal del artículo 123 al artículo 3, lo que ahí de pronto se pierde es todos tus derechos adquiridos. Y entonces esta es la condición que estamos trabajando, compañeros, abusando del tiempo que se me da aquí para el saludo, pero es tratando de abrir esta condición de cómo está el momento, de cómo entonces, si este amparo de los trabajadores de la educación trasciende más allá del chavismo, trasciende más allá de los partidos políticos, más allá de los gobiernos, si derrotamos las políticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico aquí en México, entonces, compañeros, diremos que somos capaces de conducir los destinos de esta nación, los trabajadores y el pueblo mexicano. Y yo les pregunto, compañeros, ¿quién se va a echar para atrás? Los padres por todos lados. Los padres de familia por todos lados están formando ya sus comités de lucha. Padres de familia, nuestro aliado principal. Compañeros trabajadores de la educación están integrándose en los núcleos posibles donde no tenemos comités seccionales para organizarse y dar la batalla y ir en este caso al amparo. Ayer platicábamos con nuestros especialistas. No hay especialistas más grandes en esta área laboral que los doctores. Tenemos los doctores especialistas en el tema de cómo conocemos la interpretación educativa, pero en el tema laboral y de derechos humanos, quienes están trabajando con el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Centro, no hay capacidad mayor que con los que estamos trabajando este amparo, por los doctorados que tienen en especialidades internacionales y nacionales. Y decíamos, el Bester se desistió porque negoció con el gobierno, porque va por la impunidad y porque igualmente vuelve a traicionar los intereses de los trabajadores de la educación. El Pacto por México y los partidos que firmaron, igualmente porque van en un proceso de aniquilación de todo el apartado social de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para arrebatarle el derecho a todos los trabajadores de México. Entonces el amparo nos da elementos grandes, internacionales incluso, para echar a
bajo esa ley. Ya el decreto publicado, mandarlo en la condición de poderlo desarrollar en todo el país, llenarlo y entregarlo en los juzgados. Porque hubo un cambio del decreto, de la propuesta del decreto del 10 de diciembre, cuando se lo da al Congreso de la Unión. Hubo otro ajuste cuando va del Congreso de la Unión a los congresos locales. Y ayer lo volvimos a revisar y hay otro ajuste de los congresos locales, los 23 traidores que aceptaron ya el proceso, hacia el regreso al Congreso de la Unión. Y creemos que puede haber alguno más en los términos del decreto ya en sí. Y por eso les digo, no hay más que esto que estamos planteando. Vamos a defender la educación pública, vamos por el amparo para echar abajo la reforma educativa, vamos a la acción mayor. En el caso de la reforma laboral, está el proceso caminando, estamos dándole seguimiento a quienes se ampararon en el caso de lo laboral, pero lo que ayer decían los abogados, los doctores en esta especialidad es, compañeros, que no se ampare a como está ahorita la norma, a como está la ley, a como está la Constitución, quedará desamparado completamente de cualquier situación legal que pudiera darse inmediatamente después del decreto. Por eso el llamado, compañeros, es ampararnos todos los trabajadores de la educación en todo el país y obviamente todos los padres de familia. Más o menos 27 millones de padres de familia tienen un hijo, una hija o más en una escuela mexicana. O, si nos va mucho mejor y sabemos hacer el trabajo, 80 millones de mexicanos que estemos amparados. Compañeros, estamos para servirles y esperamos que esta combatividad que se demuestra hoy aquí en Baja California sea el despliegue mayor de la alerta de la antesala de esta gran convulsión nacional que se va a dar por el tema precisamente educativo. Así que, compañeros, que viva la combatividad de esta sección 3 del estado de Baja California, compañeros. Baja California, sí. Que viva, compañeros, nuestro Comité Ejecutivo Seccional Democrático. ¡Viva! Que viva, compañeros, la Unidad Nacional contra la Reforma Laboral y Reforma Educativa. ¡Viva! Abajo la reforma energética y hacendaria. Y que viva, compañeros, el Comité Ejecutivo Nacional Democrático en el CENTE. ¡Viva! ¡Viva México, compañeros! ¡Viva! Magisterio Nacional. Maestro campesino, maestro proletario, que llevas en el alma coraje libertario, enséñame las letras con el abecedario y enséñame el camino del revolucionario. Marchas y plantones y huelgas nacionales, clases de dignidad das a tus colegiales. No te asustan los golpes, balas ni represiones, demuestras valentía en todas tus acciones. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo exclama de lucha libertaria. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo exclama de lucha libertaria. Apóstoles rurales que van preñando surcos con modernos ideales en niños y en adultos, sorteando los peligros de fieras y alimañas. El ruralismo es meta, principio y es hazaña. Maestro normalista, de origen proletario, eres un idealista y un revolucionario. Maestro normalista, de origen proletario, eres un idealista y un revolucionario.